capítulo 17, verso del 1 al 4, dice: lo leo y usted escucha, me sigue con su mirada. Pongamos atención a lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos. Escúchalo bien, hermano. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase a la mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, escúchalo bien, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Cierre sus ojos y vamos a orar. Que cuando más seguro estás de que estás avanzando, de que estás escalando hacia la montaña, buscando las bendiciones y las promesas, llegó algo a tu vida, un desaliento, un desánimo, algo imprevisto, algo que tú no pensaste que te iba a suceder en el camino hacia la montaña. Empezaron a llegar los desánimos porque te dieron una noticia que te desagradó, que te hizo sentir, no sé, frustrado, incapaz, que tu rendimiento ha bajado, que lo que tú tenías planeado se ve frustrado porque dices: ¿y ahora qué hago? Pero son tropiezos, hermano, a veces de índole pequeña, pero cuando te vienes a dar cuenta, lo insignificante, lo que no se corrige a tiempo, se va haciendo grande y grande y grande, al momento que ya no podemos avanzar. Aquello que parecía que no tenía importancia, si se enojó, que se enoje, ya se le va a pasar el coraje. Ay, cuando se le pasa el coraje al hermano o a la hermana, que me hable si quiere. No. No y no. Dios quiere, amada iglesia, corazones dispuestos a perdonar, así como Él nos ha perdonado. Así como Él lo estaba traspasando en esa cruz. Así como el tirano romano le daba vinagre. Y Él solo dijo: perdónalo, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ese es el amor mostrado en esa cruz. Con ese amor usted y yo fuimos comprados. Con esa sangre hemos sido lavados. Luego, porque entonces dejemos que viejas raíces de pecado vuelvan a aflorar en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos en el rapto, hermanos. Dios quiere que usted y yo no padezcamos la tribulación que viene. Pero hay tropiezos, hermano. Hay tropiezos. Pero hay de aquel, dice la Biblia, por el cual el tropiezo viniere. ¿De quién se refiere, hermano? ¿A nosotros mismos? ¿Al impío? ¿A quién? Mejor le fue que se atara una piedra y se arrojara al mar. Pero existe la misericordia, aleluya. Porque Dios no actúa como actúa el corazón del hombre. Porque nosotros perdonamos, pero dentro de nosotros todavía viven las imágenes, los recuerdos de la condición en que tuviste y nadie te ayudó. Nadie fue a tu socorro, a tu producción cuando tú más pensabas que el amigo, del hermano, del pariente te iba a ayudar. Viene la censura, viene la estocada final. Dice: te lo buscaste, yo no te dije que Dios no es juguete de nadie. Y empezamos a decir palabras que en vez de edificar terminamos de desmoralizar a la persona, le estamos haciendo un suicidio espiritual. Pero Dios quiere, hermano, que cuando miremos eso, cuando
la ocasión de que nos agredan, hay en nosotros ese amor, ese sentir de Dios. No es fácil, hermano, no es fácil. A él lo bombetearon, pero su origen era divino, pero usted y yo hemos sido lavados. Si se puede amar a Dios, ¿quién dice que no? Si se puede amar a Dios. Al diablo se le demuestra que usted ama a Dios. Aleluya. Cuando usted perdona de corazón las ofensas, cuando usted pide perdón a alguien que usted ofendió sinceramente, está demostrando que hay actitudes que se reflejan en ti, lo que se lee, pero que muy pocas veces se practica. Somos bibliotecas, oígalo bien, somos bibliotecas, no sabemos toda la Biblia. Tenemos tanta información secular de cualquier índole, tenemos una preparación tremenda. Pero al momento de practicar el amor, el perdón y la misericordia, no estamos a la altura que Dios quiere, a la estatura que Dios quiere en una iglesia fructífera en amor. Dios ama y Dios corrige a tiempo, porque Él quiere una unidad. Aleluya. Él quiere bendecirnos. Aleluya. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si pecare contra nosotros, o nosotros contra nosotros, ¿quién no ofende a sus semejantes? Seamos realistas. Quizás en un momento que no pudiste controlar la palabra, la soltaste, aunque luego se arrepiente y uno dice, ¿ya qué hice o qué dije? Pero ¿saben qué? Muy pocas veces perdonamos. Lo dije en un momento de estrés. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, pero mira, yo te amo y no quisiera verte marcharte de la iglesia. No quisiera verte que te vayas al mundo, o no quisiera que esa relación de amistad, de hermanos en Cristo, o de familia, porque aún de las familias sucede, o se trunque. Qué triste es ver la familia de hermanos que se encuentran en la calle y los primos ni se hablan, ni los papás, ni los hermanos, ni las cuñadas, ni los parientes, están divididos y están dentro de las iglesias. Es una realidad. Es una realidad. Dios no se equivoca, jamás. Por eso, Dios nos habla a tiempo, aleluya. Y nos dice que amemos y que perdonemos. Si volviera a ti, perdón.